Amigos, pues bienvenidos a un episodio más de este podcast, donde vamos a hablar un poquito de todo para estudiantes de medicina, público en general, pacientes. Vamos a enfocarlo un poquito a medicina estética, pero vamos a hablar de todo. Y hoy tenemos un invitado súper especial, que la verdad siento que va a ser un podcast un poquito diferente. Obviamente él ha ido a varios podcasts, pero es un poquito diferente porque, bueno, Víctor y yo, ya dije el nombre, ya lo sabían, pero Víctor y yo estudiamos juntos, tuvimos varios episodios donde convivimos durante la carrera, cosa que es difícil porque no pasa con todo el mundo. Bueno, aquí los presento con Dr. Vic. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por venir. Amigo, gracias por la invitación. Y dijiste un dato curioso. Mucha gente no sabe en redes sociales que el doctor Adrián Casab y Dr. Vic estuvieron en la misma universidad. De hecho, estuvimos en casi... Me atrevería a decir que a lo mejor como en unas 7, 8 clases juntos. Estuvimos en el internado, estuvimos en varias fiestas juntos. Exacto. Y después nos reencontramos otra vez gracias a las redes sociales, ¿no? Exacto. Está chistoso. Vamos a ir hablando y desmenuzando todo este tema porque creo que hay mucho que hablar. Bueno, estudiamos en la Universidad de Anáhuac y justo como dice Vic, llevamos varias materias juntos. ¿Qué materia dirías tú que te costaba trabajo? O sea, Mira, que dices, esta materia fue lo peor. para el público que no es médico y que está viendo este podcast, pues deben saber que hay varias materias en la carrera de medicina, de las cuales la mayoría son muy confusas al principio, porque si te acuerdas, cuando saltamos de la prepa a la universidad estamos acostumbrados a sacar 10 en todo sin hacer nada y ponernos pedos, ¿no? Sí. En cambio, cuando entramos a la universidad, por más que estudiamos, sacamos 6, ¿no? Al principio y nos frustramos. Sí. Yo me acuerdo que la materia que más me frustraba, a lo mejor no sé si te acuerdas de esta doctora, la doctora Maribí, que era la doctora de... ¿cómo se llama? Bioquímica, ¿no? Era No. genómica. Se me fue la materia. Embriología. Sí. Ve, no me gustaba. Embriología es una materia que no me gustaba nada. Embriología básicamente es la forma en la que definimos anatómicamente cómo se forma pues el bebé, ¿no? En útero. Y vemos de dónde vienen los órganos, el cerebro, todo lo demás, ¿no? Los genes. No me gustaba porque era una materia como que tenías que imaginar cosas que nunca habías visto. Exacto. Y era como anatomía que jamás habías visto. Entonces no me iba bien en esa materia. Las tareas no me gustaban. Me sentaba hasta atrás y me caía bien la doctora, pero la materia se me hacía muy difícil. Sí, no sé si te acuerdas de histología del doctor Abad. Sí, no, a ver, es una leyenda el doctor Abad. O sea, Sí. sus clases decían que era como... Sí eran las mejores, pero eran también difíciles, ¿no? Los exámenes. Eran muy difíciles. Y es que, como dices, venimos de la preparatoria donde pues es relativamente fácil y luego entras a un mundo donde es un mundo de información literalmente que no estás acostumbrado y pues te frustras muchísimo de repente no sacar 10 en las materias. Pero yo me acuerdo que el doctor Abad era súper buen doctor. Sí, era buena onda y era buen doctor. Lo que me acuerdo es que también la histología era una de las materias más reprobadas de la Anáhuac, ¿te acuerdas? Sí. O sea, tú podías recursar la materia en verano y yo me acuerdo incluso de gente muy inteligente que ahorita está bien posicionada en medicina y todo, que esa materia la reprobaba. Sí. Y con Abad. Sí. Obviamente había otros maestros de histología también que estaban muy difíciles. Muy de pasar. difícil. Exacto. Pero ¿qué maestro, por ejemplo, podrías decir a ti en la Anáhuac que te marcó y por qué? Siempre he dicho esto en mis videos. Y hay un doctor que a lo mejor no mucha gente le cae bien. No, sí le caen bien a mucha gente, pero no sé por qué. Ha sido como muy polémico. Pero es uno de los doctores que a mí personalmente me ha marcado más. Y él daba la clase de farmacología. Era el doctor Lee. Sí. El doctor Lee era uno de los maestros que más me enseñó sobre, obviamente, farmacología. Y en parte sobre la vida. Y cada vez que me lo encuentro siempre le agradezco. Es mi maestro favorito de la carrera. Sí, justo como dicen, un maestro no nada más te enseña la materia, sino te enseña cosas más allá. Y justo el doctor Lee, sí, o sea, porque era parte del coordinador. No, era el coordinador y estaba bien posicionado dentro de Sí. de la parte directiva de la Anáhuac, ¿no? Medicina. Exacto. Entonces, o sea, te iba mal en su materia y él como coordinador ya sabía, no, sí era, pero me acuerdo mucho que él da súper bien la clase, explicaba súper bien. Sí, o sea, súper doctor, súper maestro. Y algo más allá que, por ejemplo, cuando tú entraste a la carrera de medicina y cursaste medicina, ¿qué cambió en ti? O sea, ¿qué mentalidad tenías tú cuando fuiste de la prepa a medicina? ¿Y con qué mentalidad saliste cuando acabaste medicina? Medicina general. Ok, mira, yo pensaba que ser médico realmente era más sencillo. Y no estoy diciendo que sea difícil, ¿no? Pero yo pensaba que ser médico era como, bueno, nos van a enseñar a salvar vidas, nos van a enseñar a, no sé, a inyectar a la gente, como Justo cosas, todo el mundo cosas piensa. muy básicas. Sí, sí.
Pero medicina me di cuenta que... Cuando estudié medicina me di cuenta que ahí entendí el mundo real. Porque creo que es una de las carreras que más te aterriza en el mundo real. Porque de todas las carreras, medicina es una que una parte tienes que vivir la mitad con los pacientes, ¿no? Exacto. Casi ninguna carrera, si te das cuenta, ni derecho, ni ingeniería, hace su servicio social y todo. Pero medicina, literalmente desde los primeros semestres tenemos que ver al paciente, vemos morir pacientes, vemos pacientes que tienen enfermedades bien cañonas y como estudiantes, ¿no? Entonces mitad es teórico, pero mitad es ahí a la cama del paciente. Entonces creo que me aterrizó mucho al mundo real y dejé de ser como... No estoy diciendo que haya sido inmaduro, pero de cierta manera estaba más acostumbrado a... Pues que la vida para mí era más simple. Sí, a que no pasara nada, ¿no? No sé si igual te pasó a ti. O sea, que Sí, tú también claro. que estabas en la prepa decías, bueno, como que la vida es más simple, pues esto es más, no sé, más de desmadre, ¿sabes? Como todo eso. No sé si te pasó y ya cuando entraste a medicina te diste un golpe, ¿no? De cierta manera. Yo siempre lo he dicho que los médicos tendemos a madurar muy rápido por todo lo que vivimos. No sé si te ha pasado. A mí hay veces que justamente los pacientes, incluso en el servicio, en el internado, los pacientes te llegan a decir, ay doctor, se ve muy joven. Pero para mi punto de vista es porque tenemos que madurar tan rápido. Porque no sé si te acuerdas o cómo fue tu experiencia ahorita que vamos a hablar del internado en el militar, tu primer día. O sea, no sé cómo lo viviste tú, ahorita nos cuentas. Pero yo recuerdo que yo llegué y el primer día te entregamos la sala. Me acuerdo que estuve en endocrino con 40 pacientes graves y tú eres el médico responsable. Y yo así ni siquiera sabía usar el sistema y ya tenía a cargo 40 vidas porque me acuerdo que eran 40 camas. ¿Tú cómo viviste tu primer día ahí? O sea, sí, literal. O sea, literalmente te dejaban 40 pacientes y literalmente antier estabas comiendo un panini ahí en la Facultad de Medicina de la Anáhuac. Sí. Y no tenías a cargo a nadie. Y ese es el problema. Yo, por ejemplo, a mí me tocó mi primer día. Tengo un video en mi canal de YouTube que es mi primera guardia, 36 horas de infierno. Sí. Y lo relato en el Hospital Central Militar. Me dejaron en la sala de medicina de mujeres. Medicina de mujeres era una sala, obviamente, de mujeres, pero estaban los pacientes de medicina interna y estaban los pacientes más graves. Y me dejaron con una compañera y un residente de medicina interna a veces venía. Pero yo, la neta, no sabía nada. Y teníamos en el censo 40 pacientes igual. Y esa noche se murieron 3 pacientes, fallecieron 3. O sea, obviamente no fue por nuestra culpa, estaban muy graves. Y literalmente no dormí, se me hizo eterno. No sé si a ti también se te hizo eterno como tu primera guardia. Como dices, claro. ¿a qué hora acaba esto? Sí. Pasé de todo. O sea, tuve mi primer encuentro con la jerarquía médica en la que los residentes están sobre de ti y tú no puedes decir nada y te sientes como... Pues no sé, como que violaron tu integridad, ¿no? Dices, Exacto. Me sacaron de mi mundo para meterme a ese infierno. Pero poco a poco lo vas entendiendo, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo que hasta las primeras semanas dices, puta, ya, no creo que sea buen doctor. No creo que sea buen doctor, creo que no es una buena idea ser médico. Sí. Pero ya después te vas acostumbrando y dices, pues de esto se trata, ¿no? Eso es el juego, ¿no? Creo que a todos nos pasó, ¿no? En el militar, que llegó un punto en el que dijimos, bye. No sé si a ti te pasó. Yo, por mi mente pasó varias veces de, no, ya me va a salir de medicina. A mí me daba ganas de salirme, ¿eh? O sea, me acuerdo la primera semana que llegué a mi casa, le platiqué a mi mamá, a mi papá. Y mi papá era médico y decía, qué bueno, estás en el militar. O sea, cuando estás con mi papá, los médicos de antes, pero mi mamá sí se preocupó cuando le dije eso. O sea, yo le platiqué a mi papá, le platiqué a mi mamá, cada uno tenía una visión diferente. Uno me decía, sí, ya te tocaba vivir eso. Mi mamá me decía, no, qué horrible, porque estás ahí. Y yo sí pensé en decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. La verdad es que lo que me hizo quedarme ahí fueron los pacientes. Porque de cierta manera empaticé con ellos y dije, no, pues a ver, si yo soy morro de... ¿Cuánto tienes ahí? ¿22? ¿23 años? Más o menos, ¿no? Como esa edad, ¿no? Tienes ahí. Y confían en ti y tú estás como, quiero llorar y ya no puedo. Pues no, y se están muriendo. O sea, no puedes abandonar eso. Y sí, justo como dices, para la gente que no sabe, de repente tú estás en la universidad, como dices, comiéndote un panini, un sándwich ahí con tus amigos, y al día siguiente ya eres el responsable de todo, o sea, de la vida de la gente. Y algo que yo no he escuchado, ¿por qué escogiste el militar? Ok. ¿Te acuerdas que había como una elección de plazas, no? Sí. Que nos metían a todos a un salón y que íbamos eligiendo por promedio. Y me acuerdo que estaba el español, estaba el ABC, Grupo Ángeles, estaban los públicos, ¿no? Que creo que la mayoría de la Anáhuac no quería los públicos, otros sí los querían. Estaba el G. González, el 1 de octubre. O sea, había varios hospitales. Mi plan original era yo irme al español. Ok. Y si no, decía, bueno, al ABC. Pero creo que 2 días antes, el doctor Lee dijo, oye, van a abrir plazas para el Hospital Central Militar. Y me acuerdo que hablé con Íñigo, ¿te acuerdas de Íñigo? Sí, claro. Muy inteligente. Sí. Y dijo, yo quiero el militar.
Y creo que también otra chava que se llama... Híjole, no me acuerdo cómo se llama. Era amiga de Íñigo. También dijo que quería el militar. Entonces me puse a pensar y a platicar con mi grupo de amigos. Oye, yo creo que sería una buena opción estar en el militar porque acaban de abrir las plazas del militar. Sí, claro. Y si te das cuenta, pues ahí tienen todas las salas, puedes hacer de todo. Y pues literalmente estás la Sedena, ¿no? Vas a ver cosas que jamás has visto y pues allá tienen a Peña Nieto, ¿no? En ese momento. Entonces dije, pues vamos a dejar mis otras opciones y voy a elegir el militar. Y ¿sabes por qué lo hice también? Porque todos mis amigos quisieron irse al militar. Ok. Que obviamente es una razón muy tonta, ¿no? O sea, hacerlo por eso. Pero sí elegí eso y dije, pues qué emoción, ¿no? Aparte vamos a ser varios. No sé cuántos éramos, pero sí éramos varios. Sí. Y ya, esa fue básicamente mi forma de tomar esa decisión. ¿Y te arrepientes hoy en día de esa decisión? O sea, ¿hubieras querido o te quedaste con esa cosita de, ay, no me hubiera ido al Ángeles, al ABC, yo qué sé? O dices, no, sí fue la decisión correcta. Fíjate que no me arrepiento. Creo que aprendí muchísimo en el Hospital Central Militar y fue una medicina que nunca vamos a volver a ver. Exacto. Porque podemos ir a instituciones públicas o privadas y no se hace como el Central Militar. Creo que ahí tienen otro tipo de medicina, son más estrictos y me enseñó mucho a ser muy disciplinado. No sé si a ti te pasó también como que... Sí. A las veces que no te quieres parar tan temprano y todo eso como que hizo nacer en ti esa forma de ser más disciplinado, ¿no? No sé si te acuerdas que los pases de lista eran a las 6 en punto en el piso 6. Sin usar el elevador. Sin usar el elevador. Tenías que llegar, o sea, tempranísimo porque el estacionamiento estaba lejos. Yo me acuerdo que tenía que llegar como a las 5 de la mañana. Y de ahí córrele al hospital, sube 6 pisos por las escaleras a pasar lista. Sí, obviamente es una disciplina muy especial porque sí, en todos los hospitales obviamente llevan su tipo de disciplina, pero justo en el militar era como que, híjole, es que qué miedo que te regañen los militares. No, imagínate a unos mocosos de 20 y tantos años. Sí. Y te forman en el 6º piso y preguntan cómo estuvo la guardia. La guardia, porque antes había nada más ABC, ¿no? Hoy ya hay ABCD y más guardias, pero antes nada más había ABC, ¿no? O sea, 3 días, cada tercer día tienes que hacer una guardia de 36 horas. Entonces, siento como que eso sí nos forjó de cierta manera, a diferencia, no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero sí a diferencia de muchos compañeros. Y yo les agradezco mucho a los militares, conocí a gente muy valiosa, tú me has dicho que también, sí. O sea, y realmente cambiaron mi vida. Exacto. Y yo les agradezco mucho y es un gran hospital para mí. La verdad sí, la verdad es que a pesar de que es muy pesado porque el internado, híjole, pero la verdad es que vale 100% la pena. Y ¿te acuerdas cómo fue la primera vez que se te murió un paciente? O no a ti, obviamente, sino mientras tú estabas ahí de interno. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Sí, fue duro porque fue en la sala de medicina de mujeres. Fue la primera guardia, como te digo. Pero sí me acuerdo del caso de esta paciente. Era una paciente que tenía cáncer de mama, pero ya estaba en la etapa terminal. El problema del cáncer de mama es que llega metástasis al pulmón, al cerebro. Y esta paciente pues ya tenía metástasis. El problema es que estaba tan grave que le tenían que poner un catéter venoso central a la paciente para pues controlar mejor sus líquidos, ver su presión arterial y pues pasarle medicamento, ¿no? Más fácil. Y en caso de que cayera en paro, pues pasar los medicamentos por ahí. El caso es que le pusieron el catéter venoso central. Sin embargo, la paciente tenía problemas de coagulación ya muy graves. O sea, cualquier cosita sangraba. Y recuerdo que posterior al catéter venoso central la paciente se empezó a sentir muy mal. Le tomamos una placa de tórax y tenía hemotórax. O sea, tenía el pulmón lleno de sangre. Sí, claro. Tratamos de... Me acuerdo que el residente en ese momento trató de drenar ese hematoma, un sello de agua. No fue suficiente y pues murió, ¿no? Le hicieron un RCP. Ya, para mí fue muy impactante. Sí, eso, claro. Porque pues decía, híjole, y yo acababa de conocer a toda su familia esa misma tarde y en la madrugada se murió. O sea, y dices que fue en la primera guardia, ¿no? Fue en la primera guardia y fue como mi primer paciente a cargo en el que dije, híjole, esto no está fácil. ¿Y cómo lidiaste con eso? O sea, ¿te sentiste mal? ¿Te sentiste triste? Me estresó demasiado, me sentí mal por la familia, como cualquier ser humano, evidentemente. Cuando ya somos médicos ya sabes que después de que ya ves 1000 veces lo mismo, pues a lo mejor te deja de sorprender, pero el primer contacto con eso, con la muerte, es como lo más impactante. Creo que cambia tu persona. Creo que, por ejemplo, como el ser humano pasa por una pubertad, el médico pasa por su primera muerte. Exacto. Entonces creo que para el médico su primera muerte a cargo es algo que te cambia como médico. ¿Y tú crees que, por ejemplo, como dice muchas veces la gente, que los médicos llega a un punto en el que se insensibilizan? Sí, la mayoría sí. Pero no lo veo como algo a lo mejor malo, veo que es como un mecanismo de defensa. Claro. Muchos médicos estamos pues, ya acostumbrados a ver lo peor
Pero imagínate, si a lo mejor nos sorprendiéramos o nos empatizáramos con cada paciente, pues estaríamos psiquiátricamente muy mal, ¿no? Y estaremos Sí. traumados. De cierta manera, pues, a ver, vemos lo peor de todo el mundo, ¿no? O Sí. sea, ponte a pensar esto. Nosotros sabemos los secretos reales de cada persona, de las esposas, de los esposos, de los hijos, de las hijas, todos sabemos. Sí. Vemos sus peores momentos, se mueren, los abrimos, vemos en su peor situación, o sea, en bata, haciendo sus necesidades ahí, o algunos ya no pueden ni hacer sus necesidades por sí mismos, o sea, los vemos más vulnerables que nada. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Nuestro mindset tiene que ser muy diferente y fuerte, y de cierta manera, yo creo que a largo plazo sí nos daña, pero Sí. tenemos que, digamos que, acoplarnos a eso porque es lo que siempre vamos a vivir, ¿no? Claro. Yo la verdad es que sí en el militar desarrollé un poquito de ansiedad. Siempre he sido ansioso, pero justamente me acuerdo que en el militar tuve mi primer ataque de ansiedad. Tuve que bajar a psiquiatría, así de me siento fatal. Porque serio? aparte, no sé si te acuerdas que en el militar te enfermabas, te daba X cosa y ahí mismo tenías que ir y ahí mismo te veían, te decían si podías faltar, si no. Y yo ese día caí como en catarsis. Me fui a psiquiatría y me dijo, no es que tienes ansiedad, un ataque de ansiedad, ya me dieron ahí tratamiento, pero justo fue porque, no, o sea, empecé ese trance, por así decirlo, esa etapa de, pues de ver varios fallecimientos, porque estaba creo que era en cirugía de hombres. Y sí, en un día pues podían morir 3 personas y era como que, y aparte tienes que olvidar esa parte y hacer tus deberes, tu papeleo, que si llega el jefe de sala ya te regañó, que si los residentes, o sea, sí siento que es una parte muy, muy fuerte, ¿no? Y más en el militar. Yo no sé por qué siento que en el militar como que se potencializa un poco todo, pero ¿tú qué opinas de eso, amigo? Es que mira, fíjate que yo creo que los militares a lo mejor son muy buenos en muchas cosas, pero si de algo carecen es de empatizar y tener como esta parte en la que dicen, bueno, vamos a ser más humanos con nuestros médicos, ¿no? Con los pacientes son muy buenos, pero el problema es que con los compañeros de trabajo no tienen esa empatía. Exacto. Y a ver, yo decía, ¿por qué los residentes son tan mamones? ¿Por qué son tan culés? Pero ahora que ya estoy de este lado, que ya pasé por eso, ya estoy a cargo de mucha gente, los entiendo, ¿no? Que también, o sea, ya cuando uno ya está, o sea, es jefe de residentes y lo que sea, tiene mucha responsabilidad. Y antes yo no los entendía siendo interno, pero ahora entiendo la responsabilidad que tienen. Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo. La carga de trabajo es así extenuante, las cosas que vemos son traumantes, y la neta el ambiente pues, está bien tétrico, ¿no? O sea, la neta es como, no sé, la gente que vio Silent Hill, la película, o vio Resident Evil, es como estar constantemente ahí. Exacto. Constantemente ahí, durante un año, y sabes que no puedes salir de ahí. Entonces, sí te da ansiedad, te da depresión. O sea, es como, dices, híjole, ¿qué hago? Justo. Pero bueno, la verdad es que es un año que creces mucho emocionalmente. Y bueno, también hay otra parte donde justamente Víctor y yo volvimos a coincidir, que fue en el servicio social. El servicio social, pues bueno, igual no estábamos en la misma zona, por así decirlo. O sea, estábamos en el mismo municipio, Sí. pero no estábamos en el mismo consultorio, por así decirlo, la misma localidad. ¿Tú cómo viste tu servicio social? Porque yo me acuerdo que te veía en las juntas que hacíamos, ¿no? Se hacían juntas de municipio donde iban todos los médicos, se actualizaba todo eso. ¿Tú cómo viviste tu servicio social así a grandes rasgos? O sea, ya en la etapa del servicio social, me acuerdo que teníamos que elegir las plazas. Y a mí me tocó una plaza, nada más había 2 plazas de las 300 que había, que eran de las unidades médico-móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el consultorio era en un camioncito. Y tú estabas ahí en la localidad donde estábamos, que era como Naucalpan, ¿no? Era Sí. como alrededor de Naucalpan y... No me acuerdo cómo se llama la zona, porque es Naucalpan y otra parte, ¿no? Exacto. Quilotzingo y más cosas, ¿no? Sí, como ya las comunidades de Naucalpan. Ajá, exacto. Entonces yo estaba en esa unidad médico móvil y aparte me tocaba como la parte administrativa de las enfermedades transmitidas por animales. O sea, ¿cómo se llamaba esto? Sí recuerdo que una vez... Zoonosis. Me acuerdo que una vez nos diste una plática de rabia. Sí. O sea, yo era el encargado de dar las pláticas de rabia, de dengue, paludismo, toxoplasmosis, todas las enfermedades transmitidas por gato, perro, conejo, mosquito. O sea, a mí decía, puta, o sea, a mí me cagaba. Porque yo quería operar, ¿no? O sea, yo lo que quería saliendo de ahí era operar. Y a mí me tocó dar pláticas de prevención, de epidemiología y todo esto. Pero ¿sabes qué? Eso hizo, o sea, esas pláticas y todo eso, eso hizo que algo en mi cerebro cambiara para hacer lo que hago en redes sociales. Okay. Esas tonterías, o sea, como que me decían, oye, vas a ir a las primarias y vas a ir a explicarle a otros médicos sobre la rabia. Que a lo mejor dices, qué mamada. Pero
en ese momento fue como un momento crucial para decidir continuar con el canal de YouTube y crecerlo, ¿no? Porque yo hice mi canal de YouTube, por si no lo sabías, cuando estaba en el internado. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Yo no estoy muy seguro de cuándo empezaste, eso te iba a preguntar. Lo que yo de repente me acuerdo es que yo cuando ya te volví a ver después del servicio social, ya eras súper conocido en YouTube. Cuéntame cuándo empezaste, o sea, bueno, ya ahorita me dijiste que en el internado, pero ¿por qué? ¿Qué te motivó a ir por ese camino? Fíjate que yo siempre quise hacer algo en redes sociales, veía a los creadores de contenido de Estados Unidos, de México, pero la neta es que los contenidos que yo buscaba de médicos estaban de hueva. Hace cuenta que, pues ya sabes, el clásico doctor de 70 años hablando de la enfermedad por reflujo, en su consultorio, o sabes, o sea, con una pared verde, o sea, era lo mismo, ¿no? Y yo decía, no, yo creo que puedo hacer algo mejor que eso. Entonces, esa fue como mi motivación. Y en el Hospital Central Militar, para no volverme loco, no deprimirme, empecé a escribir cosas para creación de red y contenido. O sea, empecé a escribir videos y empecé a hacer, me gustaría hacer un video de esto, me empecé a criticar esto, bla, bla, bla. Primero hice videos como didácticos, ¿no? De cómo leer el electrocardiograma, que no lo vio ni Dios, güey. O sea, no lo vio ni mi mamá. Ya. Cuando entendí que a la gente le gusta realmente que les causes una emoción y algo con lo que se puedan sentir identificados, empecé a hablar, a hacer críticas sobre terapias alternativas y todo esto, y tuvo mucho éxito. Y fue ahí como a finales del internado que nadie sabía en el internado que yo hacía videos, nadie. No, nadie. Yo la verdad, yo no Fue hasta el servicio social que un video que llegó como a 500,000 de visitas en una semana, un doctor de ahí me dijo, oye, te vi ayer en la página de YouTube, pero yo no le había dicho a nadie. A mí no me gustaba decir que yo hacía videos, a mí no me gustaba. A mí me gustaba decir, yo voy a ser conocido hasta que la gente se entere, no por mí. Porque a mí no me gustaba, oye, ayúdame con mi página, nunca hice eso. Ajá. Entonces fue como en el servicio social cuando realmente explotó, pero en el internado empecé con esa idea y empecé con YouTube, básicamente, y luego con Facebook, y luego vi que mucha gente de la náhuatl me contactaba y me decía, oye, no sabía que hacías videos o tal cosa. Estuvo chistoso porque mucha gente no se esperaba eso de mí, o sea, sí me ubicaban, o sea, tampoco era como que muy callado, pero tampoco era muy social, era un intermedio. Justo igual que yo. Ajá, o sea, igual que tú, o sea, como que nos llevábamos bien con la gente, pero tampoco éramos como el centro de atención, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y pues ahí fue como que empezó todo. Y ya después, pues ya se hizo viral muchas cosas y ya los demás influencers y todo lo que ya conoces. ¿Nunca te pasó que te sentiste o que la gente te empezó a buscar por ser Dr. Vic hoy en día? Que sí. Te haya sentido como que la gente te buscaba por conveniencia. Pues fíjate que, a ver, siempre he tenido como en mi mente muy claro que no somos famosos, somos conocidos en nuestro nicho. Realmente la gente famosa es como Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, ¿no? Uh-huh. Las Kardashians, esas son personas que literalmente tú vas a lugares de Asia, pueblos recónditos que todavía no hay ni luz, y conocen a las Kardashians y conocen a Bad Bunny. Claro. Pero nosotros no llegamos a ese punto, somos tal vez sí personas muy conocidas en nuestra área. Entonces eso me hace entender que esta parte es pasajera. Y sí, mucha gente por eso, sobre todo el ámbito médico, me empezó a buscar. Por ejemplo, te puedo decir que gente de la primaria, de la secundaria, de la prepa, gente con la que alguna vez quise trabajar, amigos de mi papá que son doctores, en la vida me hablaban, ¿sabes? O sea, y me empezaron a buscar gracias a eso. Y sí pasó mucho, o sea, pasó constantemente eso. Y me acostumbré, o sea, dije, no es malo porque entiendo que la gente quiere entender este mundo. Al principio lo criticaban, al principio casi todos critican esto, dicen, sí. Estos güeyes que hacen redes sociales o estos güeyes que están en el mundo de la creación de contenido son unos loquitos, ¿no? Hoy si te das cuenta, o sea, la economía del creador y la economía de toda la producción y creación de contenido realmente es parte fundamental de cualquier empresa, ¿no? Y el mundo digital es parte, y las redes sociales es parte fundamental de casi todo. Te pongo un ejemplo, hace a lo mejor unos 5 años, la gente que estudiaba, no sé, todo esto de comunicación, contenidos audiovisuales y todo esto, pues la gente no entendía muy bien. Pero hoy en día es uno de los trabajos mejor rankeados y pagados del planeta, ¿eh? O sea, eso sí. Es una realidad del planeta. Entonces, si te das cuenta, la publicidad y darte a conocer en el mundo digital es algo que ha cambiado mucho. Y al principio te criticaban, como seguramente si hoy inicias algo nuevo, hoy inicias este podcast, o ya iniciaste este podcast, la gente a lo mejor te va a criticar. Y va a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué un médico estético está haciendo un podcast? Exacto. ¿No? Pero te apuesto que en unos 2-3 años va a haber como unas 100 cuentas de médicos estéticos tratando de imitar lo que tú estás haciendo. Entonces, sí. siempre piensa a futuro y te va a dar tranquilidad si sientes que estás haciendo algo raro. Oye, ¿y qué diferencia ves, por ejemplo, en las redes sociales de antes con las de hoy en día? Porque, digo, tú sabes que atiendo a gente que anda en el medio y todo eso, y justamente de repente aquí en la consulta se desarrolla ese tema de
Pues que obviamente ha cambiado mucho. O sea, incluso las plataformas, antes era YouTube, igual ahora es TikTok. ¿Cómo ves tú ese cambio? ¿Qué opinas de ese cambio? Fíjate que las redes sociales me apasionan. A estudiar cómo funcionan los algoritmos y cómo la gente va yendo su atención de red social en red social. Eso me gusta mucho. Pues ese cambio ha sido desde que, más o menos, desde principios de los 2000, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nosotros usábamos a lo mejor High Five, MySpace? Claro. Todavía no existía Facebook. Todo eso como que pues ya nos atraía tener una comunicación con gente que no conocemos, ¿no? Hoy en día ya es un hecho que tenemos comunicación con gente que no conocemos en persona. Y de hecho, esa gente que no conocemos en persona es parte de por lo que vivimos, ¿no? Sí. Entonces, me gusta ver cómo ha evolucionado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando YouTube era la red social más difícil para tú crear una audiencia. Y YouTube decías, madre, si tú tienes YouTube, literalmente sí eres famoso, ¿no? Porque es súper difícil. Sí, sí. Y luego salió TikTok. Y luego TikTok, todo el mundo empezó a meterse a TikTok. Y TikTok cambió completamente las reglas. Dijo, no, aquí todo el mundo puede ser famoso si hace algo que valga la pena. Sí. O que a todo el mundo le atraiga. Entonces TikTok se hizo la plataforma más democrática que existe. Porque realmente te encuentra la gente que tiene unos mismos gustos que tú. Y hay un chingo de gente que tiene mismos gustos que tú. Entonces creo que TikTok vino a revolucionar todo. Los influencers de antes de TikTok eran unos, después de TikTok son otros. Si te das cuenta, de 3 años para acá son totalmente diferentes. Tú vas a los Elliott Awards, sí, del 2019, eran otros influencers los que recibían los premios, los que eran los mainstreams. Vas a los Elliott Awards del 2023 y son gente que en tu vida, tú a lo mejor como habías escuchado, pero son súper recontra famosos. Sí. Entonces cambian las reglas. O sea, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Poncho de Nigris, que hoy en día dices, pues sí, Poncho de Nigris de la Casa de los Famosos, es un güey que es conocido por todos. Hace 15 años, Poncho de Nigris en Televisa, pues era como un bufón, ¿no? Entonces decían, sí, claro, Poncho de Nigris, o un güey de multimedios que nada más era como presentador de ciertos programas, pero, o el novio de la tigresa, ¿no? Sí. Hoy en día Poncho de Nigris es uno de los influencers mejores pagados por todas las agencias. Y dices, es un mundo que no te imaginas, ¿no? O sea, como que dices, ¿qué pedo con eso? Entonces, año con año, creo que las redes sociales se vuelven más democráticas y se acercan más a lo que la gente quiere. Eso es lo que yo pienso. A veces uno se enoja y dice, ¿por qué este güey es famoso? ¿Por qué esta vieja es famosa? Porque realmente es lo que la gente quiere. No podemos cambiar eso. ¿O cómo le haces tú para adaptarte a estos cambios? Porque obviamente lo que se hacía antes en YouTube, pues hoy en día ya no sirve para TikTok. Incluso lo que antes se hacía para TikTok, yo me acuerdo que TikTok empezó la gente bailando y se hacía famosa. Hoy en día tú ves a alguien bailando y como que ya no va. Igual en Instagram, el Instagram está cambiando. ¿Cómo le haces tú para adaptarte? ¿Tienes un equipo? ¿Lo haces tú? ¿Lo analizas tú? Cuéntame. Fíjate que ya es algo muy personal. Y creo que parte de la adaptación es parte de la supervivencia en cualquier entorno, ¿no? Y creo que en medicina nos enseñan mucho a eso. Que cada año que pasa, cada semestre que pasa, va a ser completamente diferente. Y entendí que así va a ser siempre. Antes yo me enojaba porque decía, me cambiaron de mi ambiente, ya estoy en el internado, estoy en el militar. O sea, ya no estoy en mi salón de clases en la náhuac con mis amigos. Me enojaba y luego me enojaba por el servicio social. Y luego me enojaba por la residencia, y luego por el R1, por el R2. Entonces todo era cambiante. Y entendí que así es la vida, siempre es cambiante. Es más, hicieron un estudio a largo plazo de varias personas, así creo que hicieron un control, no me acuerdo quién hizo el estudio, pero son como 500 personas, en que qué tan frecuente iba cambiando su vida de acuerdo a cómo iba avanzando. Okay. Y encontraron que hay un punto clave. Normalmente, el 40 y tantos % de las experiencias que tenemos es porque decidimos tomar el cambio. O sea, la mitad de lo que somos es porque alguna vez dijimos, ya no quiero seguir en lo mismo. Nada más por esa decisión. Entonces, cuando entiendes que es un cambio constante, te puedes adaptar fácilmente. Antes a mí me enojaba decir, por ver en TikTok que había chavillos que bailaban y tenían 14 millones de visitas. Y yo decía, ¿por qué? Es que yo no puedo bailar. O sea, sí sé bailar, pero no sé bailo tan bien. Imagínate yo como doctor aquí inyectando botox y bailando. O sea, dices, y me enojaba y decía, ¿cómo puedo hacerle para esto? Y decía, bueno, hay que entender que es una tendencia, pero también hay que entender que no es la única tendencia. Tienes que estudiar todo, pero nunca tienes que perder tu esencia. Tienes que mezclar las cosas que funcionan hoy en día con tu esencia y siempre va a tener éxito. Claro. O sea, hay una estrategia que, de hecho, quiero que sepas que me gustaría un día hacer un curso para gente del ámbito de la salud para hacer redes sociales. En el que esta es una estrategia que a mí me ha funcionado, que es la estrategia Remix. En la que hay un concepto que existe y que tiene mucho éxito. Okay. Vamos a poner ahorita que tiene mucho éxito. No sé, dime algo que así sea súper exitoso en este momento. ¿De redes o en general? En general, o sea, como que dice algún trend, algún influencer, alguna canción.
Por ejemplo, Wendy Guevara. Por ejemplo, Wendy Guevara. Wendy Guevara ahorita es famosa, ¿no? O sea, creo que es una de las mujeres más habladas en México. Uh-huh. Y dices, todo lo que tenga que ver con Wendy Guevara va a tener éxito. Si tú invitas a Wendy Guevara a tu podcast, va a tener éxito. Si tú hablas de Wendy Guevara acerca de algo, va a tener éxito. Entonces tienes que adaptarte a la situación. A lo mejor mucha gente no sepa quién es Wendy Guevara o no le guste o no le caiga bien Wendy Guevara. Pero tienes que entender que es algo que funciona. No necesariamente tienes que hablar de ella, pero tienes que estudiarla a ella. ¿Qué es lo que la caracteriza? Su forma de ser, ¿no? Claro. Su forma de ser, su espontaneidad, que está bien cagado. O sea, literalmente que puede conectar con cualquier persona de cualquier estrato social. Entonces tú estudias la personalidad de Wendy Guevara y entiendes su personaje. Uh-huh. Evidentemente en un año eso ya no va a tener éxito, hay que entender eso. Pero ahorita tiene éxito. Entonces si tú estudias su personaje y dices, bueno, voy a estudiar su personaje y tiene estas 3 cualidades, usas esas 3 cualidades para crear un concepto que ya existe, ¿no? O sea, vas a crear un concepto ahora de ti, que ya existe copiado de Wendy Guevara, pero ahora lo vas a hacer tuyo. Claro. Entonces, vamos a ponerlo así. Tú eres el doctor Adrián Casab y te gustaría tener éxito en algo. Entonces, imaginemos que vas a poner Botox, a poner ácido hialurónico a 3 chicas trans que estén muy cagadas y que hagan stand-up en tu consulta. Y vas a hacer un video de eso. No es Wendy Guevara, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Pero ligeramente tiene algo que ver con eso. Entonces, Sí. el público va a llamar su atención en este momento. No estoy diciendo que lo imites, no estoy diciendo que hagas algo parecido, pero tienes que entender la tendencia. Exacto. O puedes hablar, ¿qué se hizo Wendy Guevara? No en la cara, ¿no? Que eso ya es más directo. Pero tienes que entender las tendencias y nunca pelearte con algo. O sea, tienes que entender que todo va a cambiar siempre. Siempre va a cambiar. Es la única constante. Justo esa parte a mí me ha costado un poco de trabajo, pero ahora lo entiendo, que todo va cambiando, las redes sociales van cambiando y al final hay que adaptarse. A mí, por ejemplo, cuando entró TikTok, yo veía de repente muchos médicos que no digo que esté bien o mal, simplemente bailaban con una jeringa de ácido hialurónico. Y yo decía, es que yo no voy a hacer eso, yo no voy a bailar. Sin embargo, adapté el contenido a mi esencia, como dices, tal cual. Y hoy en día eso me ha hecho analizar justamente los cambios que han habido, porque digo, yo no tengo tanta trayectoria como tú, pero sí he pasado por esas diferentes etapas de las redes que no todo el mundo lo lleva bien, porque hay gente que toma decisiones no tan buenas o que las redes sociales incluso te pueden llegar a destruir tu carrera, por así decirlo, ¿no? Bueno, amigo, ahorita que te cuento esto de que si los médicos bailaban con una jeringa de ácido hialurónico, del Botox, bueno, de la toxina botulínica, porque hoy en día, pues ya sabemos que Botox es una marca. ¿Qué opinas tú de la medicina estética? ¿Sabías que existía el posgrado? Fíjate que antes, hace tiempo, yo no sabía muy bien de dónde venía la medicina estética. Después ya lo entendí. Sé que es un movimiento académico que no tiene mucho en México. Y tengo entendido que en el mundo sí, pero en México no tanto, ¿no? Dime si estoy en lo correcto. Sí. En México creo que, o sea, su auge apenas tiene a lo mejor un par de años, unas décadas, pero en el mundo ya existía esta parte de medicina estética como tal. Me gustaría hacer una diferenciación que a lo mejor tú estés de acuerdo, que mucha gente se confunde, ¿no? Entre cirugía plástica reconstructiva y medicina estética. Exacto. Ahí son 2 cosas diferentes. Yo sí había escuchado hablar de la medicina estética en esta parte en la que ponían todos los inyectables, toda la cara, el cuidado de la piel, ¿no? Cosas y conocimientos que tenían que ver, obviamente, con la armonía de la cara y el cuerpo, ¿no? Eso Claro. es básicamente eso. Pero que no hacían procedimientos quirúrgicos, quiere decir que no operaban. Dime si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto, o sea, yo puedo dar mi punto de vista como alguien que estudió en el extranjero, se podría decir, y allá conocí muchos médicos estéticos que la verdad están súper bien posicionados. Incluso hay una serie en Netflix, no recuerdo cómo se llama, donde sale una cirujana plástica, sale una enfermera, pero allá en Estados Unidos son las aesthetic nurse, o sea, allá en Estados Unidos una enfermera puede hacer medicina estética. Entonces, No sabía. sí, está ya adaptado en todo el mundo. Simplemente aquí en México todavía hay mucha confusión en términos y todo eso. Como bien dices, una cosa es medicina estética no quirúrgica y otra cosa ya es la cirugía plástica. Incluso otra cosa es la cirugía estética. Exacto. Que hoy en día la cirugía estética pues no es lo más reconocido. Hoy en día están ahí habiendo algunos cambios, tengo entendido. De tal forma que la cirugía estética ya no va a existir. Es cirugía plástica, o sea, la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva.
Sin embargo, de repente, y tú lo sabes como médicos, pues puede haber cirugías de muy mínima invasión que se pueden hacer en consultas. No sé, una bichectomía que se puso muy de moda y la gente lo hacía en la consulta, en el consultorio. Y pues se le hizo fácil a mucha gente empezarlo a hacer. Mucha gente, no voy a decir exactamente qué especialistas ni nada, pero empezaron a haber muchos casos de parálisis facial, porque pues donde está la bolsita de Bichat está por ahí un nerviecito. Y a mí me tocó ver cuando trabajé con un cirujano plástico, una persona que llegó con parálisis facial por haberse hecho una bichectomía con quien no debía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces el costo. El costo, entonces, es la parte económica, ¿no? Exacto. A ver, este es un tema polémico. Creo que lo habíamos hablado ya un par de veces y ahorita antes del podcast platicamos un poco de eso. Sí. Primero que nada, los médicos estéticos en México, tú mencionabas que la gran mayoría, no estoy diciendo que todos, muchas veces no están bien preparados, ¿no? No tienen las bases académicas. Hay pocos que sí las tienen. Tú tuviste la fortuna, no es la fortuna, tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero, donde ahí realmente tienen más años académicos y más trayectoria. Tú tuviste esa oportunidad y sabes hacer bien las cosas y sabes diferenciar qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cuál es tu área de trabajo, ¿no? Muchos en México creo que se confunden con eso. Exacto. Dime si estoy en lo correcto. Hay muchos médicos estéticos los cuales operan, ¿no? Hacen mamoplastías de aumento, hacen lipoesculturas, hacen bichectomías, rinoplastías. Exacto. Pero todos esos procedimientos que acabo de decir, necesitas hacer una especialidad quirúrgica que dura 6 años. Sí. Aparte de la carrera de medicina. O sea, 6 años de la carrera de medicina más 6 años de la especialidad quirúrgica son 12 años. Entonces, para operar y saber resolver las complicaciones. Entonces, esa es la diferencia que muchos no han entendido. En cambio, los médicos estéticos, los buenos médicos estéticos, saben cuál es su área de trabajo y son expertos. Que me atrevo a decir que muchos, incluso, tienden a ser mucho mejores que muchos cirujanos plásticos en cosas de la armonía facial. Porque tienen más enfoque en su área, ¿no? Que creo que ese es tu caso. Pues es lo que yo a veces le digo a los pacientes. Incluso lo he platicado con cirujanos plásticos. Me llevo muy bien con muchos cirujanos plásticos. Y o sea, tú lo viste en la carrera, ¿no? Cuando, por ejemplo, sacábamos sangre, ¿quiénes eran las expertas? O sea, nosotros como médicos pues sabemos sacar sangre. Pero al final, como es algo que no hacemos todos los días, pues puede que hoy en día a mí me ponen a sacarle sangre a alguien y sí lo sé hacer, pero pues puede que no le atine a la vena. Entonces, como yo, por ejemplo, mi consulta de todos los días es eso. Entonces, igual otras especialidades, pues no es el caso porque ven muchas otras cosas. Entonces, sí, tienes toda la razón. No se tiene que hacer cirugías, para eso se estudia una residencia. Y más que nada, como dices, las complicaciones. Es algo bien importante porque a mí me han llegado a decir por redes sociales que en la estética de la esquina ponen toxina, ponen ácido hialurónico. Y es que tú ves videos y dices, pues es bien fácil. Pero justo como médico sabes resolver complicaciones. ¿Tú qué opinas de eso de que haya gente que no tiene idea de que hay diferencia entre la piel y la grasa y está aplicando un medicamento? Porque al final son medicamentos. Es un peligro inminente que hasta no ver las consecuencias reales te das cuenta de lo que hace. Poner Botox y ácido hialurónico indiscriminadamente sin tener los conocimientos anatómicos, médicos y resolver complicaciones te puede llevar a la muerte incluso, ¿no? Y sí, te puede llevar a parálisis faciales, te puede llevar a eventos cerebrovasculares, a necrosis, a muchísimas cosas, infecciones. Exacto. Y la mayoría de la gente que lo pone en las estéticas y eso, pues no tiene idea de nada, ¿no? O sea, realmente nunca vieron anatomía, nunca vieron farmacología, no vieron cómo funciona el cuerpo ni fisiología, ¿no? Son 3 materias básicas que tenemos que saber los médicos y estoy seguro que no lo conocen. Y no por ver en un video de YouTube cómo ponen un inyectable, pues es la forma que tienes que ponerlo, ¿no? Porque cada paciente es diferente, cada anatomía es variante y no todo lo que ves es así como técnico, ¿no? O sea, sí creo que debe estar más regulado en esa parte, pero sí, híjole, no sé. Es un área muy, muy, muy difícil, muy cabrona que a lo mejor la COFEPRIS tendría que intervenir, ¿no? Claro. Sí, como dices y lo dijiste súper bien, variantes anatómicas. Nosotros podemos estudiar un libro como los que conocemos, que viene la arteria, la venita ahí súper bien dibujada. Pero hoy en día hay doctores que estudian toda su vida y son anatomistas y se dedican específicamente al rostro. Y cada día descubren cosas nuevas.
que si ya de repente hay una fascia entre tal y tal tejido, que de repente ya no son 3 capas, 4, que ya de repente son 8. O sea, es un mundo, y la cara es una de las zonas, digo, todos los órganos son complejos, pero el rostro es una de las zonas más complicadas anatómicamente que hay. ¿Tú sabías que existía toda esta tecnología de aparatología, los inyectables? ¿Y qué opinas? Fíjate que sí había escuchado hablar de eso, pero no entendí exactamente cómo funcionaba. Como tú sabes, mi área es la cirugía de traumatología y ortopedia, que es muy diferente a toda la parte de estética, ¿no? Claro. Nosotros básicamente somos armadores de rompecabezas de gente que se rompió los huesos o les dispararon o casi los matan. La parte estética no nos importa tanto, pero a ver, la parte estética es una parte muy minuciosa en la que tú tienes que dominar anatomía, tienes que dominar fisiología y básicamente incluso hasta biomecánica, ¿no? De cómo se mueve el cuerpo, las fascias, ¿no? O sea, cómo la gente hace ciertas expresiones. Entonces, dentro de eso está la aparatología. Es enorme. O sea, sé que es un negocio ultramillonario. Es un negocio en el que literalmente cada día hay algo nuevo y todos los días están investigando, ¿no? Y las empresas que desarrollan esto, las farmacéuticas, pagan millones y millones de dólares cada mes por descubrir algo nuevo y desarrollar algo nuevo. Entonces tienes que estar actualizado. A mí me sorprende mucho porque contigo he visto varios aparatos que yo en mi vida sabía que existían o para qué servían. Y me dices, pues es este aparato que lo usamos para tal cosa y tiene este principio fisiológico de la grasa y no sé qué. O sea, ¿en qué semestre de la universidad vemos eso, no? O sea, Claro. la neta es que no conocía muchas cosas y sí me ha sorprendido. Sí, justo el mundo de la medicina estética y del cuidado de la piel y la dermatología en general es una industria que hoy en día vale miles de millones y está súper en auge. Te platicaba hace rato que México me parece que está en el tercer lugar de países con más procedimientos estéticos no quirúrgicos. Está Brasil, Estados Unidos y en tercer lugar México. Y es tan grande que hoy en día, imagínate, esto me lo contaron del laboratorio de que hace la famosa toxina botulínica, que todos sabemos cuál es. La fábrica de, vamos a decirlo, Botox. La fábrica de Botox está vigilada por militares, tiene aviones, casas y todo eso, porque al final es una toxina. Entonces eso se puede considerar como arma biológica bastante extrema y peligrosa. Entonces la forma de transportación, la forma de cómo se vende y administra este medicamento, imagínate todo el dinero que cuesta tener casi el ejército adentro de la fábrica. Entonces sí es una industria que cada vez cuesta más dinero. Yo no sabía eso, o sea, que estaba como tan resguardado lo de la toxina botulínica, o en este caso Botox, que es la marca ya registrada, pero sí sabía que la toxina botulínica, hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos de toxina. Yo había alguna vez escuchado esto, que la sustancia más, que no es la toxina que inyectas, es totalmente diferente para que la gente no se asuste ni nada, pero eso es como un dato nada más. Una vez investigué para un video, que el veneno más mortal que existe en el planeta se llama la toxina botulínica tipo H. La toxina botulínica tipo H lo tienen en un laboratorio de seguridad nacional en Estados Unidos, nivel 4. Y ahora me hace sentido todo lo que dices, porque son toxinas, ¿no? Exacto. Evidentemente están controladas, liofilizadas y las hacen seguras para el ser humano, pero hay varios subtipos que pueden ser extremadamente mortales. Exacto. Entonces sí me hace mucho sentido lo que dices. Yo no sabía eso y es algo que a lo mejor mucha gente no conoce, ¿no? Exacto. Oye, amigo, y tú por ejemplo, yo estudié, no sé si sabías la parte también de antienvejecimiento. Te explico rapidísimo. Esta parte es como no el evitar envejecer, porque todos vamos a envejecer. Simplemente es como llevar el envejecimiento fisiológico, porque no es lo mismo el envejecimiento visual, cutáneo, dermatológico, por así decirlo, que el fisiológico. ¿Estás de acuerdo que todo el mundo vamos a padecer tarde o temprano osteoporosis? Puede ser artritis, demencia, hipertensión, alopecia, diabetes. Son enfermedades propias de la edad. ¿Qué opinas tú en tu especialidad sobre el tema, por ejemplo, de evitar esto o tratar esto? O sea, el objetivo es tratar de llegar a una edad, por ejemplo, 80 años, y ser de esa gente mayor que está corriendo y no de los que, pues, que ya no pueden hacer una vida normal por estar sometido a una silla de ruedas. ¿Qué recomendaciones tú en tu especialidad podrías como dar en esta parte? Creo que el envejecimiento o la parte de envejecer, vaya, es una de las cosas que más nos apasiona investigar en todas las especialidades y todas las áreas de la medicina. Específicamente en nuestra área, que es mi área, que es la traumatología y ortopedia, nosotros es conservar el movimiento, ¿no? Y que la gente se pueda seguir moviendo, que pueda seguir saltando, corriendo, sentado, parado, que corran maratones a los 70, 80 años.
y que sean personas completamente funcionales, que no dependan de nadie más. Eso creo que es la finalidad de nuestra especialidad. Entonces, la preservación de las articulaciones, el fortalecimiento muscular, si tú te rompes cualquier hueso, te lesionas cualquier músculo o tienes una hernia discal, cualquiera de esas cosas, tratar de solucionarlo. Yo veo que el futuro va para eso en todas las especialidades. Nosotros en ortopedia estamos tratando de enfocarnos en la preservación del cartílago. El cartílago básicamente es lo que choca entre cada hueso y hueso en la articulación. Si nosotros descubrimos cómo se regenera o cómo podemos evitar el daño al cartílago, podemos entender que el envejecimiento pues lo podemos parar. Porque así podremos tener gente que se considera de tercera edad, arriba de 60, 65 años, saltando, corriendo. Entonces imagínate, ya no te llamarían viejo, ¿no? O sea, si ya tenemos lo de la estética, la cara, la pigmentación y ahora el movimiento, pues ahora podemos tener a una persona grande, sana. Y esas son las proyecciones que decimos. Por ejemplo, Elon Musk está trabajando mucho en esto, ¿no? El dueño de Tesla, ¿no? Que también tiene una parte que se llama Neuralink, que es para toda esta parte cerebral de la medicina. Está trabajando mucho en esto. Y creo que para eso vamos todos. Creo que es lo que queremos y queremos vivir. Ahora no nada más 85 años, queremos vivir 100 años, 120 años. Dicen que en un futuro, tal vez los humanos que están naciendo hoy, o sea, los bebés de hoy que están naciendo, a lo mejor van a vivir más de 100 años en promedio. Y eso es lo que queremos. Yo creo que todos buscamos ese mismo patrón. Justamente nosotros que estudiamos esta parte de medicina anti-envejecimiento vemos también mucho genética. Hay una teoría de envejecimiento que habla que, porque si tú te pones a pensar, pues ¿por qué envejecemos? Hay muchas teorías. Uno, el tema genético de los telómeros, que la teoría de los radicales libres. Hay otra teoría que habla de la inflamación, que nosotros vivimos en una constante inflamación porque pues, estamos expuestos al ambiente. O sea, simplemente deja una manzana un día, una semana al aire libre, se va a echar a perder. Entonces nuestro cuerpo no, y dura así por 80, 90 años. Entonces hay varias teorías, sin embargo todas van al tema genético. ¿Has escuchado tú de los tratamientos? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que hablamos de la náhuac, cuando estudiamos en la náhuac, el tema genético era relativamente nuevo. Escuchábamos de que apenas hace 10 años, por decir, habían hecho el famoso estudio, ¿no?, de la descodificación genética. Y hoy en día, casi todos los tratamientos, o para esto va, el preservar los telómeros. ¿Has escuchado tú algo de esto, alguna terapia? Claro que sí, lo de la telomerasa y los telómeros lo he escuchado y sobre todo, hasta hay memes, ¿no? Que decían que Chabelo tenía telómeros gigantes, una cosa así, no me acuerdo. O no tenía telomerasa, por eso no envejecía. Pero sí he escuchado hablar de eso. Y sí, me acuerdo que en la Universidad de Anáhuac nuestro programa educativo cambió y hicieron un programa educativo parecido al de Harvard. Sí. Que a nosotros nos pusieron genómica, proteómica, genética médica y no me acuerdo qué más. Pero nos empezaron a dar todo eso y estaba difícil, ¿no? Para nosotros, porque eran artículos todas las semanas, leer diferentes artículos. Me encantaba. Era de las materias también más difíciles, genómica y proteómica, pero a mí me encantaba. Estaba cañón. Y ahora vemos que toda la medicina se basa básicamente en eso. Todos los tratamientos farmacológicos, todas las terapias a largo plazo, las de cáncer, los seguimiento, pacientes terminales, todos tienen que ver con genética, genómica y proteómica. Creo que es algo que todos los médicos no tenemos que menospreciar. Y, por ejemplo, la regeneración nerviosa a mí me fascina, ¿no? Ahora que me encanta toda esta parte de la cirugía de columna, es algo que a mí me llama mucho la atención y tiene mucho que ver con los genes, la genómica y la proteómica. Entonces, no hay duda que cualquiera de las especialidades en las que estemos, ya sea en la parte de anti-envejecimiento en general o la parte estética o la parte de ortopedia, tenemos que dominarlo. Y yo creo que vamos a empezar a hacer una medicina diferente a partir de unos 5 años para el futuro. Porque tú ahorita estás tratando de que la gente se vea armónica, joven, pero después no sabemos. Tal vez podamos alterar de cierta manera su ADN con algún medicamento, con alguna cosa en la que paremos el proceso de envejecimiento. Claro. E incluso se pueda revertir, que es todavía más difícil, pero a lo mejor se podrá. Hoy en día hay tratamientos que son nuevos, que justamente están basados en el tema de radicales libres, que protegen la mitocondria. Entonces, al proteger la mitocondria, pues bueno, reduces el estrés oxidativo y todo eso. Un tema padre que a mí me gusta mucho es la nutrigenómica. Tú sabes que un gen expresa una proteína, entonces conforme comemos y todo eso podemos ahí alterar o modificar ciertas cosas. Y esto incluye micronutrientes. ¿Has escuchado o cuál puedes tú recomendar, por ejemplo? Sí. Ahora en uno de los últimos congresos que hubo de dermatología, ya hablaron
públicamente de que el omega 3 efectivamente sí funciona y que ya tiene estudios y ya recomiendan usarlo para el tema de envejecimiento cutáneo. No sé si en la parte de ortopedia haya algún suplemento que tú recomiendes, porque a mí de repente me llegan las señoras, me dicen, doctor, ¿cómo ves? Estoy tomando este X suplemento para preservar las articulaciones, ¿qué opina? Y yo como no sé mucho de exactamente de lo que hay, pues no sé qué decirles, pero ahorita me surgió la duda. Pues mira, sí, es cierto todo eso, lo que dices de los nuevos suplementos, ¿no? Para la medicina anti-envejecimiento. Y sobre todo para evitar los radicales libres, ¿no? Que es lo que hace que daña a nuestras células. Una parte, ¿no? Hay muchas cosas que dañan a nuestras células, pero los radicales libres es algo importante. Mira, yo he escuchado hablar, sobre todo en dermatología, de los suplementos, estos suplementos que evitan, digamos, la oxidación de ciertas de ciertas células debido a ciertas proteínas en la piel y hace que haya menos arrugas. Y está comprobado. Exacto. ¿No? Está comprobado. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma, ¿has escuchado hablar de la cúrcuma? Claro. La cúrcuma se ha visto que preserva el cartílago articular, o sea, el de la rodilla, de la muñeca, del hombro. La cúrcuma, como dices, pues este es un... Yo tomo cúrcuma. Es un suplemento, ¿no? O sea, X. Sí. Pero la cúrcuma tiene esa propiedad de preservar el cartílago. O sea, se ha visto que en los atletas de alto rendimiento, el cartílago dura más si lo suplementas con cúrcuma. Y han hecho estudios en laboratorio con ratas y también con cartílago humano, que la cúrcuma preserva el tiempo del cartílago. Entonces, se necesitan más estudios, evidentemente, pero sí. O sea, a ver, toda esta medicina anti-envejecimiento estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, ahora he visto algunos estudios que ahora están hechos con la testosterona en los hombres. Se ha visto que antes se pensaba que la testosterona exógena era algo malo, que decía, puede generar cáncer, puede generar alopecia, pero ahora se han hecho estudios que en dosis adecuadas puede mantener tu físico ya a edades en 40, 50, 60, 70 años, que a los 70 años te ves de 40 años con testosterona. Claro. Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención y sobre todo la masa muscular. Mientras tú tengas masa muscular, tienes movimiento y vida. Entonces, para mí que digan, preservas la masa muscular y preservas tu movimiento con testosterona, no estoy diciendo que sea una conclusión y es un estudio concluyente, pero a mí me llama mucho la atención lo que vaya a pasar después, ¿no? Lo que pasa, sí, justo yo hice mi tesina, una de muchas que hice allá en España, de hormonas. Y es que las hormonas, no lo puedo tal cual afirmar, pero es algo que yo pienso y que llegué a la conclusión por muchos artículos que leí. Uno a los 25 años deja de producir la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice hoy en día? Que a los 25 empiezas a perder colágeno, ¿no? Empiezan los decesos de hormona de crecimiento. A los 30, en hombres, empezamos a dejar de producir los niveles óptimos de testosterona. ¿Qué pasa? Pues obviamente empieza a decrecer muchas funciones celulares. Todo esto está asociado a cambios físicos. Por ejemplo, la famosa panza chelera que se le hace a los hombres. Estrógeno. Exacto, es por un deceso entre la hormona de crecimiento, testosterona, empieza el estrés, el cortisol, los estrógenos. Entonces todo está involucrado también con las hormonas. Y hoy en día hay terapias donde te aplican una especie de, le dicen chip, pero realmente es como un popote, como el implante subdérmico para el tema del control de embarazo, que se aplica para que vaya librando pequeñas dosis de testosterona y así ir poder controlando todos estos efectos que va dando el deceso de la testosterona. Entonces eso es algo que ya existe. Desafortunadamente, bueno, todavía no hay suficiente evidencia científica. Ya hay, pero no la suficiente. Pero justo como dices, todo está relacionado. Es como uno nunca deja de entender que el cuerpo es tan complejo. Sí, a mí me llama mucho la atención la complejidad y sobre todo las cosas que antes creíamos que no eran válidas, ahora son muy válidas, ¿no? Y es algo que estamos muy del lado de la medicina. Lo de la testosterona, lo de las hormonas. Si tú controlas las hormonas, si tú puedes llevar a niveles óptimos a tu cuerpo, tanto en hombres como mujeres, yo creo que ahí es una de las bases para evitar el envejecimiento. Eso es lo que yo pienso. Oye, amigo, ¿qué piensas también de este tema muy controversial, el ENARM, el examen de residencias médicas? Bueno, yo tengo dos preguntas muy importantes. Venga. Una, justo lo que platicábamos hace rato. Es mi percepción, no lo sé, pero siento que la gente que no está pasando el ENARM se está yendo a la medicina estética y siento que igual por eso puede haber tanta polémica en este posgrado. Y el otro es,
¿qué pasa con toda esa gente que no entra al ENARM o que simplemente no quiere hacer el ENARM? Ok. Mira, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte. Y esa es la razón por la cual la medicina estética en México está tan mal vista por los especialistas. Porque nada más los tachan por la mayoría de personas que entran a medicina estética porque no pudieron hacer una especialidad, ¿no? Pero tú deberías hacer medicina estética porque quieres, ¿no? Esa es la única razón por la que yo entiendo las cosas. Claro. Y la mayoría no lo hace porque quiere. Y ese es un gran problema. Y me atrevo a decir lo que me dijiste hace rato, que el 80% de las personas que estudian medicina estética no son buenos médicos estéticos. Y estoy de acuerdo contigo. A lo mejor el 20% sí, porque es lo que quieren hacer y se preparan y sobrecalifican en su área. Sí estoy de acuerdo contigo en eso, en esta parte. Creo que el estigma del médico general en México está muy puesto todavía. A pesar de que pasan los años, piensan que los médicos generales ya no eres nada, ¿no? No eres nadie. Claro. Yo pienso al contrario. Yo pienso que los médicos generales son la base del sistema de salud de México y se tienen que formar buenos médicos generales. Pero casi todos nos educan para hacer algo más que la medicina general. Yo me acuerdo mucho que cuando entré a medicina, todo el mundo me decía, ¿y qué vas a hacer? Pues médico, ¿no? Claro. Pero no decían, no, ¿pero qué? Yo, pues a lo mejor cirujano plástico, a lo mejor ortopedista, a lo mejor internista, no lo sé. Entonces siempre tienes que tener como esa respuesta, ¿no? Como médico, no sé si a ti te pasó o le pasó a alguno de tus amigos, a mí también me pasó en muchas ocasiones. Y es que está mal, porque en vez de sentirnos orgullosos de ser médicos, menospreciamos ser médicos para buscar otra cosa. Hoy que te digo esto, y hoy lo puedo decir a los cuatro vientos, hoy que voy a acabar mi especialidad, mi residencia, o sea, ya estoy a punto de acabarla, y ser especialista en cirugía, traumatología, ortopedia, y tal vez ser una alta especialidad en columna, no es la gran cosa, así te lo digo. Sí. No es la gran cosa mientras no te importe la salud del paciente. Claro. Eso no es la gran cosa. Lo que es la gran cosa es hacer un cambio y ayudar a muchas personas. Eso sí es la gran cosa, no importa quién seas. Por si eres médico general, enfermera, fisioterapeuta, especialista, subespecialista, eso es lo que importa. Y que te apasione tu área. Hoy en día, pues, es nada más la parte de tener un título, ¿no? Un título por el cual decir que se supone que eres alguien. Al final de cuentas, te voy a decir, el mundo real de los médicos, si tú lo conoces más porque te llevas con mucha gente poderosa, famosa, valemos madre. El mundo real es diferente a lo que creemos dentro de los hospitales. El mundo real, una persona que incluso no haya estudiado la primaria, pero que vende pollos, puede más fácilmente cambiar la historia de México que una persona que crea que por tener 3 subespecialidades es alguien. Exacto. Eso es una realidad y a la gente no le va a gustar escucharlo y sobre todo a mi gremio. Y yo te lo digo que yo ya soy especialista. Entonces, a mí nadie me lo puede decir. Entonces, a mí no me sorprende. O sea, estoy muy seguro de eso. En la parte ahora de los que no pasan el ENARM, yo les digo, pues no hagan el ENARM. Si no les gusta las especialidades, si no les gusta hacer eso, nada más por tener, no lo hagas, por favor. Mejor ser un buen médico general o haz una cosa que sí te apasione. Y si te vas a meter a medicina estética, hazlo bien, ¿no? Como el doctor Adrián Casab, ¿no? Que se fue al extranjero. Hazlo bien. Entonces, es básico, ¿no? Haz lo que te gusta, pero prepárate bien para lo que te gusta. No lo hagas porque es lo que hay. Yo hay dos cosas que siempre digo, porque tengo también muchos doctores que de repente me dicen, doctor, quiero estudiar medicina estética, ¿qué me recomiendas? Siempre les digo dos cosas. O sea, uno, ética. O sea, no sé si te acuerdas, a mí yo me acuerdo perfecto en la náhuac, llevamos como 50 clases de ética, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí. Y de repente era como que hay otro semestre nuevo y es bioética o con otro nombre, pero era lo mismo. Y era ética. Bueno, pues la verdad es que en mí sí funcionó bastante. Y siempre si tú actúas con ética, lo que te contaba hace rato, yo de repente tengo doctores que vienen a buscar trabajo y yo lo primero que hago es un examen de anatomía. Y tengo doctores que les hago su examen y ni siquiera se saben la anatomía básica y ya quieren empezar a hacer procedimientos. Entonces, a mí me habla claro que no hay una ética. Esa es la primera parte. La segunda, no sé si tú sepas esta parte, pero yo hace rato te conté que trabajé con un doctor, un dermatólogo muy famoso hoy en día, y justamente ahí me di cuenta que yo no quería dermatología, porque justamente roté con él en el militar, y veíamos muchas enfermedades de la piel que la gente ni siquiera se imagina que existen. Entonces yo dije, no quiero dermatología. Y ahí fue cuando yo conocí medicina estética, me fui al extranjero y todo. Pero al final siempre fue como, quiero esto. O sea, nunca fue como mi segunda alternativa. De hecho, el ENARM yo no lo hice, nunca lo presenté, porque quiero esto. Y eso es bien importante. La gente me pregunta, bueno, ¿y tú de dónde te nació esta parte? Mi familia toda la vida se ha dedicado al tema estético. Mi familia tiene una empresa de productos dermocosméticos bastante reconocida.
y yo desde chiquito pues convivía con las señoras, que si las cremas y todo eso. Entonces, siento que es algo que sí tienes que traer como el gusto y la pasión, porque ahí te va. Lo que te comentaba hace rato, si tú no estudias por tu cuenta en lo que es medicina estética, es muy difícil que tomes una universidad, un taller, un lo que sea, y te expliquen todo como si fueras en la universidad. Entonces, si no te gusta, no vas a agarrar el gusto de agarrar y ponerte a estudiar, ¿no? Es muy difícil. Realmente dedicarte a algo que no te gusta es el infierno, yo pienso, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, a mí si me ponen a hacer esto, me voy a algo que no me gusta nada. A mí no me gusta nada, así, y me da hueva estar en una oficina administrativa, así todo el tiempo en un cubículo tecleando o haciendo llamadas. A mí me caga. Así. Pero me dicen, oye, es que hay un chingo... Imagínate que hubiera un chingo de dinero ahí. Pues a lo mejor las circunstancias me obligarían a hacerlo, pero sería infeliz y seguramente acabaría matándome, ¿no? Porque no puedo hacer eso ya. Entonces, mucha gente hace eso. Trata de forzarse a sí mismo para hacer algo que todo mundo cree que está bien y que le va a dejar dinero, como en este caso la medicina estética, pero no estudia. Por lo mismo no estudia, no es feliz, Claro. no va a saber anatomía. Y luego llegan a pedir trabajo, pero pues no les interesa el paciente, lo que les interesa es El dinero. la lana, ¿no? La lana va a venir, y eso es un spoiler para todos, la lana viene cuando haces lo que te gusta. Exacto. Yo eso siempre digo en mis talleres. Yo como te platicé hace rato, de repente doy talleres, siempre le digo eso a los doctores. La lana y el dinero viene como consecuencia de tú hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Exacto. Cuando tú haces las cosas por dinero, puedes ganar dinero, pero tarde o temprano vas a tener un quiebre, por así decirlo, y no vas a saber cómo, o bueno, esto puede pasar o no, pero no vas a saber cómo salir adelante por lo mismo de que no haces lo que te apasiona, o no lo haces bien, o no lo haces... No hay ese motivo, ese para qué de hacerlo. Entonces, sí es un tema muy controversial, probablemente tengamos por ahí algunas discusiones en los comentarios, pero pues bueno, realmente a mí me gusta mucho la educación, me gusta mucho motivar a los médicos que están empezando o que ya acabaron y no saben qué hacer, creo que a ti también. ¿Qué consejo le darías a esos doctores que están acabando medicina general y están por hacer la especialidad? Ok. Primero que nada, ubicarlos donde están, ¿no? No todos tal vez quieran hacer la especialidad como hablamos. Muchos a lo mejor quieren hacer otra cosa o muchos quieren dejar la medicina. Es válido. Si no les gusta la medicina, hay que dejarla y hacer otra cosa, ¿no? Yo conocí mucha gente y, por ejemplo, yo tuve un amigo que estudió medicina y reprobó varios semestres. Y cuando salió de medicina y fue chef, fue la persona más feliz que he visto en su vida. Ahorita está casado, tiene un restaurante, tiene un emprendimiento, está muy cabrón. Y estuvo en medicina ahí porque su papá quería que fuera médico. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente todavía tienes oportunidad, a pesar de que ya acabaste la carrera, de tomar una decisión? Claro. Siempre les digo, tú eres el arquitecto de tu propio destino, entonces tienes la oportunidad de tomar una decisión. A pesar de que ya la hayas acabado, no tienes que a huevo dedicarte a eso. Ahora, si te quieres dedicar a eso, hay muchas opciones. Solamente tienes que encontrar cuál es la forma en la que tú te puedes desarrollar más fácilmente y con gusto y con felicidad. Puede ser haciendo una especialidad, puede ser un puesto administrativo médico, puede ser haciendo todas las cosas que están alrededor de la medicina, ¿no? El negocio de la medicina es enorme. O sea, tú puedes estar en farmacéuticas, en lo que quieras. Sí. Tú sigues siendo médico. No importa lo que hagas, toda tu vida vas a seguir siendo médico. Entonces, eso es lo padre. Siéntete con esa libertad de decir, siempre voy a ser médico, si ya la acabaste, sin importar lo que haga. Entonces, yo les diría eso, que te valga madres, ¿no? He escuchado a muchos especialistas que se levantan el cuello y que, o sea, tú tienes que pasar el ENARM y no sé qué. Yo ya lo pasé y pasé con muy buena calificación y fui una persona de los 400 plazas que solo dan a nivel nacional. No es importante. No es importante. Y te lo digo así, como vas a no muy mamón. No es importante. Es más importante cambiar la vida de los demás. Claro. Y que hagas lo que te gusta. O sea, si a mí mañana me gusta boxear y quiero boxear y mi meta es boxear contra el Canelo, me va a valer más la medicina porque es lo que más me gusta. Pero hoy en día es lo que más me gusta la medicina y enseñar. Entonces, yo les digo, siempre piensa que siempre vas a ser médico sin importar lo que pase. Y yo te respeto por eso. Les digo a todos esos médicos. Sí, y al final, bueno, hay muchos posgrados que en medicina no se reconocen tal cual, pero yo conozco, por ejemplo, médicos que hicieron nutrición clínica y les va súper bien. O sea, tienen clínicas enormes, integrales, que de verdad digo, es muy buena opción considerar un posgrado, una maestría de... Hay muchas administrativas, incluso gubernamentales, etcétera. Entonces, pues realmente no se acaba porque creo que sí muchos médicos estuvimos en esa parte de acabar medicina general y fue como, bueno, ¿y luego qué, no? Tú como creador de contenido líder, me atrevería a decir en la rama médica,
¿qué consejo le darías a los doctores, sea de la especialidad que sea, del posgrado que sea? ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere empezar? Así que apenas va a abrir casi su Instagram. Yo le diría esto, ya estamos saturados, ya no te metas. No, yo le diría, tienen muchas cosas que ver y depende de mucho, pero depende de lo que ellos quieran, ¿no? Pero si se quieren meter a redes sociales y crear un contenido para llamar la atención, porque todos los que estamos en redes sociales queremos llamar la atención, digan lo que digan. Si tú si haces un comentario en Twitter, es porque quieres que lo vean. Claro. Si tú subes la foto de tu perro en Instagram, es porque quieres que conozcan a tu perro. Los que dicen, yo tengo redes sociales nada más para mi familia y mis amigos, ¿por qué las tienes? Tú puedes verlos en tu vida normal, ¿no? Entonces, todos los que estamos en redes sociales queremos la atención de alguien. Hay que entender eso y ser honestos con eso. Sí. O conocer a las personas, eso es lo que queremos. Entonces, mi primer consejo sería que estudies lo que ya existe y veas el área gris de cada persona. Ve al doctor Adrián Casab, ve al doctor Vic, ve a Mr. Doctor, ve a Polo Guerrero, ve a todas las áreas grises que ellos tienen y ve, oye, a mí me gustaría que ellos tuvieran esto. Entonces, trabaja en lo que nadie tiene y estoy seguro que vas a triunfar. Ese es un consejo muy general, pero sé que les va a servir mucho a los que quieran empezar en redes sociales. Y, por ejemplo, otra pregunta muy parecida, pero muy diferente. ¿Qué consejo le darías? Esa pregunta está interesante. ¿Qué consejo le darías a los médicos que hoy en día ya hacen contenido, que ya han logrado algo, a lo mejor 1 millón de seguidores, y que están allá afuera sintiéndose, como tú decías hace rato, Cristiano Ronaldo? Les voy a dar un consejo que a mí personalmente me hubiera ayudado mucho. Realmente no somos Cristiano Ronaldo, no somos nada de eso, no somos presidentes, ni Bad Bunny, nada, no somos eso. Y en un año nadie se va a acordar de ti si dejas de subir contenido hoy. Nadie se va a acordar de ti. Sí. O sea, van a pasar 1000 años y no van a saber quién eras. A nadie le va a importar tu existencia. Entonces tienes que buscar, si tú ya eres el exitoso en este momento, tienes que buscar una motivación totalmente diferente que no sea el éxito y que no sea tampoco ser el más famoso o el que más ven. Esas no son motivaciones porque ya las tienes. Tienes que buscar una motivación ahora para cambiar la vida de las demás personas. Y solo así, o sea, cuando no te importa la fama, vas a ser más famoso. Sí, claro. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Cuando no te importa la fama, cuando no es lo más importante, cuando no te importa el dinero, pero buscas el bien de los demás, ahí sí vas a ser realmente famoso. Pero ahí no te tiene que importar. Es bien complicado en mi ambiente porque en donde yo estoy es mucho farándula, apariencia. Yo sí siempre hablo de la humildad, ¿no? O sea, es como justo lo que dices, no somos ni Bad Bunny ni X para pues, sentirnos pues más, ¿no? De lo que somos. Y amigo, pues el otro día escuché, más bien vi en tu Instagram, que estabas haciendo cursos para estudiantes de medicina. Cuéntanos. Fíjate que lo que esto tiene que ver no es un curso para estudiar. Y hablamos de todo el sistema médico. El sistema médico nos hizo creer que a todos los médicos somos, según personas superiores o genios. Eso es una mentira. Cualquier persona que pueda tener un conocimiento técnico de cualquier cosa puede ser médico y puede ser especialista. Y la gente, los médicos del gremio están muy enojados porque yo les digo, es que literalmente cualquier persona puede ser médico. Simplemente tienes que entender el sistema. Entonces creé un curso para entender la carrera de medicina, estudiar más eficientemente y cómo están hechos los exámenes. Todos desde la primaria nos califican con exámenes. Y es lo menos importante. Lo más importante es que aprendas las cosas. Entonces yo te enseño a cómo... Te voy a dar un dato. Sabes que los exámenes de opción múltiple están hechos para que falles. Pero usualmente si te das cuenta y no te fijas en el concepto de la respuesta, fíjate en cómo está escrita las respuestas, es más fácil que des con la respuesta correcta. Usualmente la persona que hace un examen de opción múltiple, las opciones que no son la respuesta correcta, tienen faltas de ortografía, usan menos palabras y no tienen sentido. Entonces tienes que entender cómo hacen los exámenes. Entonces en mi curso les enseño a cómo contestar exámenes para vencer el sistema, porque el sistema está hecho para que todos fallemos. Entonces hay que vencer el sistema y es muy fácil porque el sistema es muy pendejo. Entonces tenemos que hacer eso. Por ejemplo, exámenes de opción abierta. Por ejemplo, hay gente que es un genio en lo que hace, pero en la escuela fue una mierda. Entonces, ¿estás de acuerdo que está mal? O sea, no hay concordancia ahí. Que dices, sí, claro. ¿Por qué una persona que es ultramillonaria fue una mierda en la escuela? ¿Y por qué el güey que fue el que sacó 10 en todo es una persona que tiene una vida normal? No tiene concordancia, ¿estás de acuerdo? Es porque realmente quieren crear robots. Bueno, en el curso te enseño por qué la carrera de medicina todos la podemos pasar fácilmente si usamos estos hacks. Entonces, son 9 módulos. Lo puedes conseguir en mi perfil
Y la verdad es que está a un precio muy accesible. Está súper padre. Ojalá yo hubiera escuchado algo así cuando estaba estudiando. Porque justo como dices, y es toda la verdad. Yo, por ejemplo, me han hecho... De repente tomamos muchos talleres, vienen los laboratorios, me dan taller, a los médicos que trabajan conmigo y nos hacen exámenes. Curiosamente, yo he reprobado un examen, me acuerdo precisamente de ese examen de ácido hialurónico. Cuando pues hoy en día tú sabes, pues podría decir que en algún año de estos últimos, pues fui de los doctores que más aplicó ácido hialurónico y aparte mi tesis la hice de ácido hialurónico. ¿Cómo voy a reprobar un examen de ácido hialurónico? Y justamente preguntas muy capciosas, yo no sirvo para los exámenes. Entonces, tienes toda la razón y pues bueno, ahí está. Y pues amigo, muchísimas gracias por venir. Ya sabes que lo aprecio muchísimo. Y como te decía, yo siento que este podcast es diferente porque pues al final, justo, o sea, nos conocemos desde hace mucho. Y como que compartir tantas cosas que no vives con todos, porque yo recuerdo que tengo amigos de la carrera donde pues no viví la mitad de la carrera. Entonces contigo siempre nos encontrábamos y así. Y está padre que a ti te vaya bien, a mí me vaya bien, no también como a ti, ojalá. Pero pues muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Yo te agradezco la oportunidad y creo que tu podcast va a ser algo interesante porque estás creando una diferenciación con todas las personas que están dentro de la estética. Y si sigues así, vas a crear un nicho muy poderoso. Entonces, qué bueno que estás aprovechando la ola del podcast. Y gracias por la invitación, Adrián. Espero sigamos siendo amigos en 10, 20 años, 30, si seguimos vivos. Sí, pues listo.